Las esperanzas de los Skibidi Toilet está siendo transportada en un contenedor, pero ¿qué es lo que lleva en el contenedor? ¿Es un arma ultra secreta? ¿Acaso llevan los últimos científicos que quedan vivos para continuar con esta guerra? ¿Por qué el Astro Toilet está siguiendo al G-Man Toilet? ¿Acaso va a terminar lo que había empezado en Skibidi Toilet 60, o le va a pasar una invitación para pelear juntos? Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito. En este video lo veremos. También, analizaremos por qué el Astro Toilet llegó justo en este momento como si estuviera buscando algo, y que después de revisar, se va detrás del G-Man Toilet, así que te mostraré por qué el Astro Toilet está persiguiendo al Boss Toilet, y si este Astro Toilet se encargará de poner fin al Boss Toilet o no, como también, otros detalles bien explicados como que, la gran amenaza de los Cameramen y los Television Men grandes está de regreso más fuerte que nunca. Después de 12 días desde que salió el último capítulo de Skibidi Toilet, tenemos Skibidi Toilet 71, donde vemos que los titanes por estar concentrados en acabar con el científico Toilet de una vez por todas, se les escapó el Boss Toilet y con él, llevaba un contenedor que, en su interior, tiene lo más valioso para los Toilet en esta batalla. Comenzamos este capítulo desde la perspectiva de un cameraman observando lo que está viendo el cameraman con destapabaños en Skibidi Toilet 70. Vemos que mientras estamos en tremenda pelea, nuestro cameraman está mirando lo que está pasando, pero en ese momento, la conexión de pierde. Si notamos, este momento en el que la señal se cae, coincide perfectamente cuando en Skibidi Toilet 70, el cameraman con destapabaños se acerca a la sala y comienza a escuchar a DaFuckBomb hablando y en eso, aparece este letrero que nos dice que hay un error de transmisión y error en la grabación. Este detalle, nos muestra que así como este cameraman perdió la transmisión, seguramente cuando DaFuckBomb habló con el titán chiquito, su transmisión se cortó, así que esto nos dice que los cameraman que estaban en esta sala observando, no pudieron ver nada de esta conversación secreta, por lo que es normal que todos hayan quedado con la pregunta del por qué el cameraman comenzó a botar chispas de repente, y lo que sí es seguro, es que el cameraman detective, se concentró tanto pensando en por qué murió el titán chiquito de la nada, y por qué se cortó la transmisión tanto tiempo. Después de que la transmisión se cortara, tenemos al fin respuestas del por qué la pantalla del Titán Television Man estaba dañada, y es que un Toilet le estrelló un misil en ella y en eso, llegan los tres titanes a poner orden, pero vemos que el brazo del Titán Cameraman aún no ha sido arreglado. En eso, se comienzan a disparar muchos misiles hacia los titanes, pero el Titán Television Man con una onda de sonido como las que hace el Titán Speakerman, logra derribar todo el ataque de los Toilet, y un misil, cae encima del cameraman protagonista. Automáticamente la transmisión se corta y observamos desde los lejos esa explosión que acaba de ocurrir. En eso vemos a varias naves de la Alianza y a un Speakerman bailando de la felicidad, pero lo malo, es que no está haciendo el baile legendario que tanto los identifica. Y era muy hermoso. Posterior a esto, vemos a la unidad médica reparando y a unos cameramen hablando, pero lo más curioso de todo, es este cameraman que literalmente tiene metida en su cara, una sierra grandísima, es tanto el asombro, que este cameraman grande se queda observándolo fijamente y preguntándose cómo es que aún sigue vivo con semejante ataque. ¿Estás bien, güey? Continuamos viendo y vemos una nave caer, y a un cameraman pensando en cómo entrar a la base y nos indica, que abajo hay una entrada, pero en eso, el piso comienza a temblar y comienza a abrirse y en eso, salen dos Toilet helicópteros que están pegados a un contenedor. Estos Toilet no nos atacan, sino que apenas salen comienzan a volar para llevarse este contenedor, pero la que nos inquieta, es saber qué tenían adentro de este contenedor, pero lo veremos más adelante. Si recordamos, este contenedor apareció en Skibidi Toilet 69, cuando nuestro cameraman de traje rosa, nos muestra con su tablet, el por qué no ir por este lado, sino que tomar este ascensor. Al observar con atención, logramos ver que este escape con este contenedor ya estaba planeado por los Toilet incluso antes que la Alianza entrara a la base, porque vemos que el Boss Toilet estaba dando órdenes, y ahí ya estaban estos dos Toilet helicópteros pegados al contenedor.
Continuamos viendo y el piso continúa temblando y en eso, el boss Toilet sale de la base con una cara bastante seria, como si algo hubiera cambiado dentro de él. Esto lo decimos, porque siempre aparecía cantando Skibidi Don Don Yes Yes, y haciendo muecas o caras raras, pero en esta ocasión, salió demasiado serio, ni siquiera pronunció ni una palabra, no se veía asustado por el hecho de que los titanes estaban cerca. En su cara vemos que algo tiene planeado, y que la caída del científico Toilet no se quedará sin recibir venganza. El boss Toilet sale de la base, y comienza a atacar, cuando en eso vemos la pesadilla del Television Man grande, mucho más grande y mucho más mejorado a comparación de la última vez que lo vimos. Este híbrido Toilet acaba de manera muy fea con un cameraman médico y vemos que ahora cuenta con espadas en las espaldas y con rayos. Sinceramente ahora sí se ve un digno oponente y impone miedo. El boss Toilet lo saluda de forma chistosa admirando la bestia que es, y este híbrido Toilet se termina volando para irse detrás de los contenedores. Finalmente el boss Toilet nos ataca nuevamente y nos tira bien lejos, para después de esto irse del lugar, y justamente un poquito después, aparece el gran enemigo de todas las facciones, el Atieroe, que tendrá un gran impacto en la serie. El Astro Toilet aparece justo antes de que el boss Toilet se vaya y vemos que este también observa el desastre que hizo y luego de esto, el Astro Toilet se va en la misma dirección en la que se fue el boss Toilet, pero, ¿por qué lo está siguiendo? Bueno, la primera teoría de esto es que el Astro Toilet lo está siguiendo para terminar lo que una vez empezó pero que el científico Toilet impidió que terminara. Sí, lo está siguiendo para acabarlo, así como lo intento hacer en Skibidi Toilet 60 y aunque, en este capítulo, el boss Toilet es confirmado que era falso y que los Astros Toilet no querían acabarlo por ser un impostor, sino que ya desde antes querían eliminar a la facción de los Toilet. Así que lo más probable, es que este Astro Toilet se encargue de que el boss Toilet finalmente sea destruido y sabemos, que el boss Toilet no tiene cómo defenderse. Otra teoría que también tiene mucho sentido es que probablemente el Astro Toilet vaya detrás de él, para invitarlo a que se una a él en una batalla intensa contra la Alianza y que al boss Toilet no le quedara otra opción que aceptar o ser acabado. La última teoría nos dice, que el Astro Toilet no va detrás del boss Toilet, sino que va detrás del contenedor que están llevando. Según se dice, en este contenedor está el invento más poderoso del científico Toilet durante su vida. Posiblemente en este contenedor vemos a todos los científicos Toilet que aún quedan vivos, que como saben, hay muchos que aún estén vivos. Es posible que también tengan alguna máquina de tiempo o de clonación, para traer una inmensa cantidad de Toilet a la pelea, o que simplemente, en este contenedor esté el científico gato Toilet que, aunque parezca una locura, estoy seguro de que en un futuro lo volveremos a ver. Si recuerdan, el Titán Television Man también nos dice un diálogo en este capítulo que traducido al español significa: "Estás jodidamente muerto". Esto lo dice porque el Toilet le dañó su pantalla con el misil, pero ahora el boss Toilet pasó de ser un Toilet ruidoso y cobarde, a ser un ser que ha sido lastimado por la derrota de su colega y que en su cara, se le ve el gran enojo y que está decidido a darle fin a los titanes junto con lo que tienen en el contenedor. Y otra duda, que siempre hemos tenido es, ¿cómo los Toilet consiguieron copiar las habilidades de los Television Men? Habilidades como la teletransportación, la luz de la pantalla y el sonido, y este libro que vemos con una imagen de un Television Man, ¿cómo consiguieron toda esta información? ¿Acaso hay un infiltrado o un Television Man que está del otro lado del bando? En el siguiente video lo analizaremos, así que no te lo pierdas y le mando un saludo para el camaraman rechazado y para Mario Martínez y para Miguel 51, nos vemos.